Una curiosidad de Antena 3 Televisión, que se conoce poco, sabes que Antena 3 Televisión nació de Antena 3 Radio, que fue la primera radio 100% privada que se crea, porque hasta ese momento había una orden de que todas las radios tenían que tener un porcentaje del Estado, y esa es la primera que se crea, que es totalmente privada, aunque no sé si era del todo independiente, porque la creó el gobierno, o sea, se concedió gobernando UCD y un número de emisoras las había concedido el gobierno UCD, y entre los accionistas de Antena 3 Radio estaba Adolfo Suárez, que es algo que se comenta poco, y un grupo de amigos suyos. Entre los socios fundadores de Antena 3 Radio estaba el expresidente del gobierno, don Adolfo Suárez González, a través de su despacho de abogados de la calle Don Antonio Maura. En esto se produce la concesión de emisoras de radio del 81. Y los socios de Antena 3 Radio, encabezados por el señor Asensio y el señor Godó, consiguieron que el gobierno de la UCD les beneficiara a ellos por encima de sus competidores con más emisoras que ningún otro. Ese éxito se debió en gran medida a que el expresidente del gobierno, don Adolfo Suárez, actuó como lobista a favor de Antena 3 Radio. Que se empieza a liberalizar y se conceden frecuencias moduladas a distintas empresas periodísticas. Una que tenía ABC en Madrid y en Sevilla, otra que tenía, no sé por qué, Asensio en Alcalá de Henares, y otra más en Vejer de la Frontera, en Cádiz. Y con ese núcleo decidimos montar una red de emisoras de radio contra todo pronóstico, porque decían que la FM era para la música, que la onda media era la informativa, y fuimos aunando voluntades y conseguimos unas cuantas emisoras. Mi origen profesional estaba precisamente en el despacho de Adolfo Suárez, y yo sí que ayudé desde el despacho de Antonio Maura de Suárez a gestionar y conseguir licencias para lo que era, para lo que fue luego Antena 3 Radio y el nacimiento de Antena 3 Radio. La radio, a nosotros no nos dieron nada de radio. La radio la dieron a Godó. O sea, se monta Antena 3 con la licencia de radio que da la UCD. A nosotros nos da en Madrid, una emisora en Valladolid, una en un pueblo de Valencia, 4 radios de mierda. De manera que el día 4 de mayo del 82 pusimos en marcha Antena 3 de radio. Y ahí empezamos a funcionar y nos convertimos enseguida. Antena 3 es la resultante de la integración de medios de comunicación escrita. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? En el año 81, cuando Suárez ha dimitido, un periódico que se llama Diario 16, o mejor dicho, una revista que se llama Cambio 16, que es del mismo grupo, tenía una nota que era como cotilleos, que era como un montón de frasecitas pequeñas con cosas que se rumoreaban, que era como de buena fuente o de mala fuente, tenía por ahí, y serían como una serie de cosas de se rumorea que va a dimitir no sé quién, se rumorea que no sé qué, no sé cuántos, y pone se rumorea, o se rumorea, bueno, no lo ponían como rumor, lo ponían como noticias, pero como noticias rápidas de confidenciales que nos ha llegado esto, y una de ellas es, nos ha llegado que el señor Suárez se ha acercado a los empresarios de Interview, el dueño de Interview, que era el Grupo Z, fundador de Antena 3 Radio, para crear ahí un grupo mediático afín a él. Eso provoca que al día siguiente todos los medios del Grupo Z pongan a parir a Cambio 16, digan, esto es una mentira, nos está injuriando, ¿qué están diciendo? La revista Interview, el periódico de Cataluña. Según el último número del semanario Cambio 16, el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, ha entrado a formar parte del Grupo Z. Los primeros sorprendidos por esta noticia han sido los propios interesados. El tema sería para tomárselo a broma si no fuera por venir de quien viene y ser dicho en el momento en que se dice. Todos los indicios apuntan hacia una maniobra rastrera e interesada dirigida a conseguir unos éxitos que le niega el mero ejercicio de la profesión y para descalificar la opción de nuestro grupo a la televisión privada. Se creen que minando el prestigio de los otros, en este caso nuestra independencia, allanan su propio camino. Al frente de la empresa de Cambio 16 está Juan Tomás de Salas, un hombre que no tendría precio como transformista o como simple saltimbanqui en el circo político del país.
En un segundo es capaz de transformar el botafumeiro más adulador en la crítica más acelerada o viceversa. Todo depende de la dirección en que soplen los vientos de los poderosos, los créditos bancarios o las ayudas del llamado fondo de reptiles. Por ejemplo, tener al lado del director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, a un hombre que se encuentra en régimen de prisión abierta, que había sido condenado por estafa y que ahora ejerce altas funciones de la empresa, Romualdo de Toledo, puede explicar buena parte de los elogios que se le dirigen al director general de prisiones. Todos recuerdan las sinuosas peregrinaciones de Juan Tomás de Salas a la Moncloa en busca de esos 70 millones que tan generosamente le regaló el poder, mientras que a otras empresas se les negaba la ayuda que legalmente les correspondía. En este caso no se trata de meros infundios y calumnias. Basta con repasar las páginas de esa prensa para comprobar que los elogios que se prodigaron a Fernández Ordóñez cuando estaba en el poder se convirtieron más tarde en crítica despiadada e incoherente con la línea que había mantenido mientras desempeñaba una cartera ministerial. El propio Adolfo Suárez, el hombre que ahora se inventa como socio del Grupo Z, fue desmesuradamente elogiado cuando ocupaba el poder y objeto de burlas y desplantes tan pronto como se inició su declive político. Es fácil ser fuerte con los débiles, y rentable. De eso sabe mucho el señor Tomás de Salas. No solamente el aceite de colza puede servirse adulterado, también las noticias pueden ser objeto de peligrosas manipulaciones. Cambio 16 miente a sabiendas, y es el peor insulto que se le puede dirigir a un medio informativo. ¿Cómo se atreven a decir esto? Dicen, ellos sí que son dependientes, que les dio una pasta en maletín el gobierno de UCD para que pudieran seguir adelante. Algo que parece bastante real, según me dijo a mí un exministro de UCD. Y lo que es un hecho es que la UCD fue durante un tiempo accionista de Diario 16, o sea, de la empresa editora de Diario 16. Es decir, hacia la empresa propietaria de Diario 16, cuyo consejero delegado era don Juan Tomás de Salas. Si es así, algo consiguieron. La Unión de Centro Democrático, el partido del señor Suárez, compraría hasta un 33% de las acciones de la editora de Diario 16, garantizando así su estabilidad económica. El que fuera primer presidente de Diario 16, don Luis González Seara, llegaría a ser ministro en el gobierno del señor Suárez. La Unión de Centro Democrático, el partido del gobierno Suárez, llegó a tener hasta 4 representantes en el Consejo de Administración de Impresa, la empresa editora de Diario 16. De que había maletines de UCD que ayudaron a financiar Diario 16, no sé si le suena a usted algo. Sí, claro, más de la mitad lo cobraba, todo eran, no sé si las otras empresas periodísticas eran igual, pero había todo una parte importantísima de la empresa en dinero en sumergido. Con lo cual, ya también contestó y dijo, Interview es basura, y vamos a hacer una campaña contra Interview. Érase una vez un país traumatizado y feliz en el que un día se publicó la noticia de que un alto duque del reino iniciaba acercamientos con una famosa cortesana. Y el país era tan raro y feliz que, al publicarse la noticia, no fue el gran duque quien la desmintió para proteger su honor ante la afirmación de tamaña coyunda, sino que la pizpireta cortesana, quien se rasgó las vestiduras en público, declarando a gritos que, por Dios, jamás ella toleraría que la tocara el duque. Atónitos se quedaron los observadores del país ante tan extraña reacción. ¿Qué más quisiera la cortesana que ser duquesa? De lengua siempre mendaz y viperina, la cortesana no se contentó con desmentir a gritos sus amores, sino que, simultáneamente, acusó a quienes dieron la noticia de sus posibles amores de los más nefandos crímenes. Famosa era la cortesana de haber acusado a lo largo de su vida a media España de haber cometido toda serie de desmanes que no existieron jamás. La cortesana, la revista Interview, acusó al autor de la prenoticia nupcial, esta revista, de tales desmanes y cabriolas que a punto estuvo de irritarnos. Después lo pensamos mejor, no entendimos por qué la vieja bruja no quiere ser duquesa, pero el espectáculo nos hizo suma gracia. Conocida por todos como la máxima fabuladora del país, mentirosa, inmoral y hasta graciosa, su repentino aluvión de infamias contra esta casa nos pareció explicable. Si usted ha sido damnificado por Interview, si ha sido usted acusado de crímenes nefandos que jamás cometió, mándenos su caso y lo publicaremos aquí. Pero imagínate a mí como analista con qué me encuentro. Me encuentro con un medio
Diario 16, que tiene como accionista a la UCD, partido del gobierno, que desvela que el expresidente del gobierno, Adolfo Suárez, va a ser accionista de otro grupo mediático, en este caso de la Antena 3 con el grupo Z, y otro le ataca diciendo: qué vergüenza, vosotros tenéis a la UCD, qué vergüenza, vosotros tenéis a Suárez, que por cierto era el presidente y fundador de la UCD. Con lo cual, diga, eso entiendo, dos medios de comunicación que tienen entre su capital elementos vinculados al gobierno que había en ese momento, echándose en cara uno al otro, lo dependientes del gobierno que son y lo muy basura que le parecen. Simplemente porque se puede opinar, porque si hubiera demostrado que era mentira, pero no, era verdad. O sea, quiero decir, era verdad que había ayudado a uno y era verdad que había ayudado al otro. Pero estamos en un momento también en el que lo que es más comercial es la independencia. ¿Te acuerdas cuando hablamos de todos estos periódicos que van saliendo ya con el tiempo, que es el Imparcial, que es el no sé qué y tal y cual? Y aunque todos tienen su ideología y todos tienen su gobierno o están regidos por alguien detrás, todos lo que quieren es parecer que son imparciales y que no dependen de nadie. Al final, después de haber vivido una época de represión tan grande, lo que la gente busca, la gente creo yo que quería, era seguir o escuchar a aquellas personas que no tuvieran el látigo o la mirada de nadie encima, cosa que ahora lo puedes entender, era imposible. Antes creíamos que a lo mejor era posible, pero no. Entonces, claro, siempre había que intentar desmarcarse, por mucho que fuera mentira, de presiones políticas o de algún tipo de ideología clara. Y es lo que yo creo que buscaban en este caso. No es que se haga un pacto tácito, nunca existe ese pacto. Hay el pacto de que uno no debe dar patadas encima de la mesa, no debe tirar las comidas cuando le invitan a cenar, no debe tirar los platos, no sé, esas cosas que uno no hace, ¿no? Es una manipulación más de la que estamos acostumbrados